Lo que queremos no es que la asamblea es corta, pero se pueden producir vacancias mañosas. Se pueden producir vacancias mañosas, porque lo que acordó la Comisión Trucha en la cocina, ¿no es cierto?, es que la constituyente va a tener la misma legislación que el Parlamento. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que puede ocurrir ahí? Que si un constituyente díscolo, ¿no?, le ofrezcan una intendencia, le ofrezcan una subsecretaría, lo saquen y el partido político designa el reemplazante. Entonces, la ley de Asamblea Constituyente tiene que establecer explícitamente que eso no puede ocurrir. Y que si hay vacancias, la vacancia a los 9 meses, ¿no es cierto?, o a los 6 meses de un proceso que va a durar máximo 1 año y medio, tienen que ser por elección complementaria. Con la elección complementaria del distrito en el que se produjo la vacancia. No pueden ser delegados constituyentes. Es incompatible ser delegado constituyente, ¿no? El presidente de la República y los ministros, los intendentes y gobernadores, los alcaldes, los jueces de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones, los altos mandos de las Fuerzas Armadas, los directores de las empresas del Estado que se fijan sueldo a sí mismos, no pueden ser de la Asamblea Constituyente, los directores del Banco Central, los miembros del Tribunal Constitucional. No es que no puedan, el problema es que si quieren participar, ¿no es cierto?, como constituyentes, tienen que renunciar a sus cargos plenamente. Ojo, no pedir permiso. Sí, permiso por mientras soy constituyente, 1 año después vuelvo a ser diputado. No, plenamente. Además, como se hace en todo el mundo, las personas que sean delegados constituyentes no pueden ser candidatos a cargos de elección popular durante por lo menos 5 años. Hay procesos constituyentes en que la inhabilidad para ser elegidos se ha extendido a 10 años, porque la Constitución decide demasiadas cosas y hay que asegurarse que las personas que están en la constituyente opinan con libertad de criterio, que no están pensando, ¿no es cierto?, en 1 año más voy a conseguir pega, ¿no es cierto?, en el grupo Penca y si me pillan a la clase de ética. Eso no puede ser. ¿Sí? Tienen que renunciar a sus cargos 90 días antes de manera plena y no pueden ser elegidos, ¿no es cierto?, durante, nosotros decimos, por lo menos 5 años. La norma está entre los 5 y los 8 años en los otros procesos constituyentes que han habido. En séptimo lugar, queremos una campaña de elección de los delegados constituyentes de bajo perfil, una campaña ciudadana, que se prohíba el carteleo en las calles, que se prohíba toda donación de entes jurídicos o empresas, que las donaciones sean de individuos y que tengan un tope, ¿no es cierto?, las donaciones individuales de 10.000 pesos, que el Estado le pase plata a las candidaturas independientes. No sé si entienden. Si hay una candidatura que se declara del partido político, consíganse la plata. Si hay una candidatura que se declara independiente, tiene una asignación mínima. ¿Qué es lo que queremos? Que los candidatos a constituyentes vayan casa por casa, vayan barrio por barrio a conseguir electores. Lo que queremos es evitar campañas millonarias. Eso implica la obligación de todos los medios de comunicación, públicos o privados, de hacer una franja electoral, pero además una franja electoral regionalizada. No sé si se dan cuenta que hay ciertas comunas top. Entonces los constituyentes que pelean por Santiago o por Providencia están en la franja electoral y le dan la tónica, ¿no es cierto?, a todo el resto de Chile. No, los medios de comunicación tienen que operar de manera regionalizada y la franja tiene que servir para los ciudadanos que eligen un constituyente concreto. Elegida 100%, deliberante, participativa, por calificado que conduzca a plebiscito, financiamiento autónomo, vacancias, incompatibilidades, campañas de bajo perfil. Voy a agregar un 8º punto con 2 prevenciones. ¿Sí? Una primera prevención es que cuando se apruebe de manera definitiva la nueva Constitución, tiene que haber, en un plazo de no más de 2 meses, elecciones generales de todas las autoridades elegidas. Elecciones de presidentes, de parlamento, esperamos que el parlamento tenga una sola cámara, esperamos eso de las elecciones de parlamento, elecciones de intendentes, de gobernadores, de consejeros regionales locales, de alcaldes y de concejales simultáneamente. Eso se hace en muchos países, que uno va a votar y tiene 7 papeletas. ¿Sí?
Porque ¿cuál es la idea? La idea es que este país no esté en ciclo electoral cada 2 años. La idea es que los gobiernos por lo menos gobiernen 2 años y medio, porque después de los 2 años y medio ya están trabajando en la próxima reelección. Hay muchos países que han impuesto este criterio, que haya elecciones todas juntas y cada 5 años para que los gobiernos gobiernen de manera más o menos tranquila. Pero hay una prevención mucho más importante. La Asamblea Constituyente tiene que tener el poder de derogar cualquier decreto, cualquier disposición que haya tomado el Estado desde 2 años antes de su establecimiento hasta que se promulgue la nueva Constitución, de derogar cualquier acto de Estado. ¿Sí? Eso es muy importante porque resulta que en el mundo moderno la Constitución no es la máxima instancia jurídica de un país. Hay todo un sistema jurídico internacional, transnacional, que nos amarra. Y entonces, lo que puede ocurrir es que durante la Asamblea Constituyente, si los compadres ven que la Asamblea Constituyente está muy tirada a la izquierda, endeuden en este país en 150.000 millones de dólares y nos dejen amarrados por la banca internacional. Es lo que le hicieron a Grecia, es lo que le hicieron a España, es lo que hicieron a Islandia. Es un mecanismo que nosotros tenemos que tener el resorte para impedir. Puede ocurrir que durante la Asamblea, el funcionamiento de la Asamblea Constituyente, ¿no es cierto?, en una sesión anónima del Senado, mientras todo el mundo mira para otro lado, se apruebe el TTP. No sé si se dan cuenta. Y nos amarren a la Organización Mundial de Comercio, al CIADE, que el que dirime las controversias, ¿no es cierto?, en el plano comercial a nivel internacional. El tema es grave, porque noten que se puede aquí. Chile vale por 2 cuestiones. Los países, el capital transnacional, no valen por la uva, no valen por las manzanas. Aquí las cuestiones que valen son los 200.000 millones de dólares que tienen las AFP, y que son de todos los chilenos, y lo que vale es el cobre y el litio. Entonces, la gran pelea es si vamos a poder derogar las concesiones mineras después con la nueva Constitución. Noten que si los constituyentes aprueban, ¿no es cierto?, la Constitución le da poder al Estado para derogar las concesiones mineras, nos podrían amarrar en un, comillas, tratado de libre comercio, ¿no?, a que un organismo transnacional nos imponga que eso no se puede hacer. ¿Entiendes? El poder constituyente es el máximo poder del país. No hay ninguna razón para que esta disposición no valga. Al revés, es propio del derecho constitucional, del derecho constituyente, esto de que la constituyente puede decidir cualquier cosa. ¿Sí? Lo que queremos no es que decida cualquier cosa. Lo que queremos es que vigile, sea capaz de derogar endeudamientos externos, tratados internacionales que nos amarren a instancias transnacionales. Conversemos. Preguntas. Yo quiero volver sobre el punto de cómo nos ven y cómo nos vemos nosotros mismos, ¿no? Que la gente dice, mira, está hablando un profesor que ha estado años pensando en esto, muy claro, nada claro, dice uno, y esto puede ocurrir a todo nivel educacional, por así llamarlo, ¿no es cierto? Ahora, yo creo que la gente tiene sentido común todos. Es cosa de ponerse a conversar con cualquiera y hay sentido común, o sea, cualquiera podría participar. Incluso uno a veces se subestima. Yo lo voy a poner un ejemplo bien. Un día quería comprar un amplificador, entonces un tipo me ofrece uno muy bueno y otro no bueno, y le digo, oiga, yo no, ¿de a dónde voy a poder distinguir un amplificador de música? Con la gente que va a un museo y dice, no soy capaz de distinguir. Sí es capaz. Bueno, me hizo el experimento. Tome, aquí tiene este amplificador, escucha música, voy a contarlo corto, yo vuelvo en 2 semanas, volvió con 8, me dijo, usted ponga un disco que le guste, puso el que le guste, aquí está, con el que tengo siempre, aquí no le voy a poner 8. Una maravilla. O sea, yo fui capaz de distinguir. Entonces, uno se subestima, cree que no. Entonces, si uno lo hace, imagínense lo que piensa la gente, no, pero si este sistema no es para gente que no tiene ni idea. Entonces, yo creo que esa campaña, hay que hacerla para subirle la autoestima a la gente
de manera que se preocupe y participe y no sigan siendo las ovejitas que les van a chupar la sangre fantástica que tienen. Yo lo que puedo decir es que yo soy testigo de que todo Chile está en clase de educación cívica en este momento. He ido a Peñalolén, a Pedro de Reserva, a Valparaíso, a hablar 3 veces el mismo día en distintos lugares. Me llamaron, ¿no es cierto?, de Yayay, de Tutaliento, de San Felipe, de Los Molles, a que hagan charlas, ¿no es cierto?, cómo tiene que ser la Asamblea Constituyente. Y lo que yo veo son grupos de vecinos, se juntan 30, se juntan 20, bueno, no sé, la señora, ¿no es cierto?, los cabros chicos, un ambiente al aire libre, y se conversan. Y yo escucho ahí preguntas que un abogado constitucionalista no esperaría que le hicieran. ¿Se entiende? Preguntas siempre, ¿cómo se amarra tal cosa? ¿Cómo se amarra esta otra? La gente tiene sentido común y en este momento yo creo que una gran fuerza que promueve nuestro sentido común es la indignación. Lo que pasa aquí es que los chilenos estamos muy enojados y eso es una fuerza, a eso es a lo que le viene miedo. Por eso que están tratando de resolver el problema rapidito y la están sacando barata si no nos movemos, ¿sí? No, yo tengo una profunda confianza en que los ciudadanos son capaces de deliberar, ¿no? Me invitaron a un grupo de vecinos en Peñalolén y entonces me dicen, mire, queremos la Asamblea Constituyente, esta es la 8ª charla que hacemos. Claro, porque ya vimos la AFP, la educación, la salud, vimos el transporte público, vimos la vivienda, ahora queremos. No sé si se dan cuenta, una vez a la semana esos vecinos, ¿no es cierto? Y me decían, y está viniendo cada vez más gente, además, a primeras veces, qué sé yo, la salud, fue poca gente. Eso hay que contarlo, hay que mostrarlo. Aquí hay 2 cuentas de cosas que no vemos, ¿sí? Yo les puedo contar lo que yo veo y decirle, esta cuestión se mueve por todos lados. Pero hay otra cuenta que es muy interesante. El senador Mario Desbordes de Renovación Nacional, hablando con los periodistas, les dijo en algún momento, mire, es que con 5 millones de personas en la calle uno tiene que reaccionar. ¿De dónde sacó ese número? ¿Habían dicho ustedes 5 millones? ¿De dónde sacó ese número? Lo que pasa es que nosotros no vemos lo que ocurre, pero al gobierno le llega el informe de cada comisaría del país, ¿no? Al lado afuera hay gente protestando. Y suman. Mire, 3 millones. en Los Molles, en tal, ¿no es cierto?, en las ciudades más inverosímiles, ¿no es cierto?, incluso a saltar una cuestión, hackeándole todo. Pero los padres suman y nosotros no lo vemos. Y cuando nosotros vemos que la Plaza Italia no se llenó, decimos, esta cuestión naufragó. Resulta que, ¿no es cierto?, en Achao, ¿no es cierto?, en Temuco, en Osorno, está la escuela. Tenemos mucho más fuerza de lo que creemos. El que quiere superar. Sí, a mí me queda la duda de cómo iba a ser la representación del secundario y secundaria, porque que sigue como tomando la elección de que nosotros podemos, no sé, salir como representantes de algún cargo público a los 18 años, le damos la espalda a todo ese germen que prácticamente inició el estallido social. Y por otro lado me queda también la duda de cómo sería la representación del pueblo indígena. Lo que se ha conversado hoy en las organizaciones, ¿no es cierto?, yo represento un grupo muy chiquitito de personas, tenemos diferencias, somos 8 y estamos divididos en 5-3. Les puedo decir mi punto de vista, pero lo que yo he visto conversando con mucha gente y que hay un cierto consenso en pedir que el derecho a ser elector y elegible empieza a los 16 años. Hay países que ya lo tienen, no hay ningún país en el mundo que haya extendido ese derecho a los 14 años. Podríamos ser el primero. ¿Sí? Pero aquí hay que ser súper práctico, ¿sí? Y entonces ahora voy a opinar a título personal. Las cosas que he dicho son producto de un montón de conversaciones, qué sé yo. Lo que voy a decir ahora es estrictamente personal, porque me hago responsable de eso. Yo creo que hemos sacado mal la cuenta sobre los 2 pesos. Lo que estamos esperando, porque los comunistas propusieron que no fueran 2 pesos, que fueran 3 quintos. 3 quintos es el 60%, porque lo que están esperando es que en una de esas juntamos el 60%. ¿Qué creen ustedes? ¿Juntamos el 60% para desmontar el modelo neoliberal? Si juntamos, no digan lo que desean. Sí, porque se sobra, ya. No digan lo que
universidad. No, el problema aquí es que no vamos a juntar los 2/3 para desmontar el sistema neoliberal. Y entonces, ¿qué es lo que uno tiene que pensar? Esta es la más pragmática. Tenemos que juntar 1/3 para bloquear el modelo neoliberal. De tal manera que lo que está bloqueado, en el mejor de los casos, vaya a plebiscito y en el peor de los casos se discuta en una ley con quórum simple. ¿Se entiende? Es decir, chutamos porque creemos que, bueno, ahora tenemos el tercio, después tendremos la mitad. ¿Sí? Para juntar 1/3 tenemos que promover un gran bloque antineoliberal en la elección de delegados constituyentes. Y entonces tenemos que promover un tipo de elección que favorezca esa idea. Mi opinión es que en la paridad, lo lamento por las compañeras feministas, favorece a la derecha. Favorece a la derecha porque el patriarcado ha durado 500 años y la revolución feminista tiene 100 años y la radicalización de la revolución feminista en este país tiene 5 años. Y entonces no es esperable, sino una responsabilidad infinita cargarle a las compañeras y cómo las mujeres siguen votando por la democracia cristiana y por el PPD cuando en realidad deberían estar contra el modelo. ¿Sí? Saquen la cuenta de cómo son los representantes de las comunas y de los distritos mapuches. Y se van a encontrar con que todos los representantes mapuches son oficialistas o demócratas cristianos. Oficialistas significa eso no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que los mapuches tienen sus necesidades, tienen su lógica, han sido arrasados culturalmente, se están reconstruyendo, pero uno no puede pedir que esa reconstrucción, ¿no es cierto?, en el lapso de los barrios que han dado. No, ¿qué es lo que hay? Hay mentalidad neoliberal, hay mapuches que quieren tierras privadas y no tierras comunales, ¿se entiende? Para mi gusto es una torpeza de la derecha no aceptar el 15% de los mapuches. Porque si ponen una cuota mapuche, los mapuches que van a salir son de la democracia cristiana hacia la derecha. ¿Entiendes? La otra cuestión es que yo no creo que tenga que haber cuotas, porque se ha discutido también las cuotas, ¿no es cierto?, de las diferencias sexuales, las cuotas de los animalistas, las cuotas de los ecologistas, ¿sí?, que debería estar representado con intereses particulares. No es otro problema, porque noten que cuando uno pide paridad, uno está pidiendo una cuota para las mujeres. No es una cuota, porque las mujeres son la mayoría de este país. ¿Se entiende? Entonces, no es un problema, el problema de las mujeres no es un problema de cuota, es un problema de derechos de seres humanos que tienen que ser trabajados. Cuando uno pide una cuota para los mapuches no valen 15%, valen 100%. Lo que pasa es que en relación a los chilenos son el 15%. Entonces no estamos pidiendo una cuota como que en la nación mapuche fuera el 15% de otra cosa. No, eso es una nación autónoma que una vez que haya una constitución nueva va a tener que hacer otro proceso constituyente para los mapuches. ¿Se entiende? Porque lo que esperamos es que haya autonomía nacional y ellos tengan, bajo una unidad estatal, disposiciones constitucionales propias para su territorio, como ocurre en Cataluña, como ocurre en el País Vasco. Eso no es algo demasiado extraño, digamos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de mapuche y de mujeres no estamos hablando de esto. En cambio, cuando hablamos de disidencias sexuales, sí. El problema de las minorías es que todas las minorías son legítimas para sí mismas. Y entonces, las disidencias sexuales pueden decir, nosotros tenemos derecho. Claro, y los canutos también. Tendríamos que darle una cuota a los canutos, porque los canutos son más y tienen más identidad, o tanta identidad como tienen las disidencias sexuales. Noten que en Chile hay una minoría discriminada, a mí me da una lástima. Todo el mundo discrimina a los empresarios. Y la SOFOCA podría pedir una cuota para que los empresarios que construyen este país estén representados y no les pasen las ganadoras. Entonces el problema de las cuotas no termina nunca. Lo que hay que hacer es que todas las cuotas armen candidaturas ciudadanas o se integren a movimientos políticos, ¿no es cierto? Yo creo que la alternativa de candidatura ciudadana integrada como subpacto, ¿no es cierto?, un paraguas más grande es la mejor, pero no hacer ese ejercicio, ¿no? ¿Qué padrón electoral podrían tener los homosexuales en Chile? No sé si se dan cuenta que parte del drama de los homosexuales es que no todos han salido del closet. Entonces, ¿quiénes serían? Bueno, por
supuesto los homosexuales más valientes, los que tienen más conciencia, los que tienen más identidad, van a ir a inscribirse en el padrón electoral. Pero hay otro que va a decir, no, si yo me inscribo en el padrón de los homosexuales no me van a dar trabajo en un jardín infantil. No sé si entiende el problema. ¿Sí? ¿Qué organización, qué orgánica podrían darse los animalistas para estar representados o los estudiantes secundarios? Ese es el problema. Entonces es preferible un sistema proporcional simple y que todos los que tengan algo que decir sobre el país formen lista y traten de ser delegados sobre el país. Porque otra cosa que hay que evitar es que haya delegados constituyentes que representen intereses solamente locales. El ejemplo que yo pongo siempre es el ejemplo de Freirina. Freirina tiene un problema tremendo, o sea, lograron que no le pusieran 500.000 chanchos, ¿no es cierto? Ya tenían la comisaría, digamos, entonces no querían más. Y entonces lograron eso. Pero en cualquier momento el proyecto está allí, las resoluciones ambientales se pueden echar para atrás, ¿sí? Entonces ellos eligen un delegado constituyente que va a discutir ese derecho. ¿Y qué pasa con todo lo demás? Noten que es impredecible que un delegado constituyente que representa un interés meramente local lo que va a decir de la autonomía de las Fuerzas Armadas, del Tribunal Constitucional, de los derechos reproductivos de la mujer. ¿Entienden? Imagínense que el más representativo de la pelea ecológica de Freirina sea un cura. Entonces él, en el punto derecho reproductivo de la mujer, va a votar en contra. Entonces hay que evitar en lo posible que haya delegados que representen solo intereses particulares, porque la Constitución abarca toda la institucionalidad. Entonces usted haga una conexión entre su interés particular y la estructura institucional del país. Eso es lo que necesitamos. No me digan que lo convencí de todo. Aunque ese punto es bien importante de que sea la visión general, no un punto preciso. Se gana eso y se pierden todos los otros. Lo que yo creo es que las peticiones de esos grupos discriminados y minoritarios, reprimidos, son comprensibles. Porque hay grupos de la sociedad chilena que han sufrido particularmente la violencia del modelo. ¿Sí? Que son incomprendidos, ridiculizados, es lo que pasa con los animalistas, ¿no? Que no solo incomprendidos, sino ridiculizados derechamente todos los días en los medios de comunicación, ¿no es cierto? No hay medios de comunicación en que en un matinal no se puede usted es vegano, y la gran sonrisa, así como, bueno, ridiculeza la puede tener cualquiera. Entonces son grupos que tienen que estar muy enojados, porque esta no es una sociedad democrática donde uno pueda tener convicciones, donde uno pueda ser musulmán y nadie le está mirando el turbante, ¿no es cierto? Donde uno pueda andar con burka y nadie le está diciendo cómo te dejas dominar por el marido. No sé si se entiende. No, aquí hay una visión uniforme de chilenito que se cree blanco y más o menos power, que aplasta todas las diferencias. Entonces, claro, parte del enojo es comprensible. Es comprensible, pero imperdonable, que la CONE se haya salido de unidad social. Incomprensible, los secundarios lo han traicionado en el 2001, el 2005, el 2011, los secundarios salieron para arriba y los universitarios consiguieron gratuidad, consiguieron que los decanos les tengan miedo, ¿no es cierto? Que apenas hay paro, los decanos empiezan a decir chuta, ¿qué quieren ahora? No sé si a los secundarios los cambian de colegio, les dan Ritalin, llega la psicóloga a dictaminar, ¿no es cierto?, que tienen desórdenes de personalidad. Eso es represión. Entonces, claro que los secundarios están muy enojados además, porque son, hasta ahora, los adultos de este país. Esta es una cuestión increíble. Entre 14 y 18 años la gente es más adulta que de 18 a 70 años, porque ellos son capaces de reclamar. Tienen una facilidad, no de que bajo la precariedad laboral no es fácil que los trabajadores reclamen. Y los secundarios, a lo sumo, le dan Ritalin, que ya es venenoso, ¿no es cierto?, pero no lo echan de la vez. Entonces, claro, ahí hay una pelea. Noten que los secundarios sintomatizan el desempleo de sus padres, la precariedad laboral de sus padres, la humillación de sus padres todos los días, ¿no es cierto?, viajando una hora en el metro como si fueran ganados. Los secundarios sintomatizan lo que los adultos de Chile no pueden decir. Entonces es comprensible que estén enojados, es comprensible que desconfíen de todo el mundo. Y lo que hay que hacer es conversar con ellos. ¿No? Pidan, pónganse a este lado. Y queremos que el voto sea mayor de 16 años. ¿Ustedes creen que debería ser de 14? Lo vamos a proponer.
¿Se entiende? ¿Creen ustedes que debería prohibirse, ¿no?, todo examen psicológico en contexto educacional? Eso es algo que está pendiente en Chile. Las pruebas psicológicas en contextos educacionales, ¿no?, son un atentado contra el derecho a la educación, porque resulta que las pruebas psicológicas no tienen toda la validez científica que se proclama, qué sé yo, y entonces se somete a los estudiantes a un riesgo enorme, al riesgo del sobrediagnóstico. En Chile un canalla decidió que el déficit atencional merece el triple de subvención. No sé si se dan cuenta, hay una subvención escolar que es el triple de la normal para las personas que tienen dificultades de aprendizaje. Y entonces, junto con los disléxicos, junto con las personas que tienen movilidad reducida, alguien metió al déficit atencional. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que los empresarios educacionales, que se supone que no lucran igual, han contratado psicólogos para diagnosticar a la fuerza a todos los niños de déficit atencional y reciben el triple de la subvención. Esa canallada no está en la Constitución, no es una ley, no es una recomendación del Ministerio de Salud, es un miserable reglamento. Es la más miserable de la letra chica. En 2011, los estudiantes secundarios reclamaron por la medicación en los colegios y en las escuelas de Chile. Bueno, la FECH nunca asumió eso. La FECH asumió su pelea, le dio la espalda a los secundarios y sacaron más encima una gratuidad mula que le metieron el dedo en la boca. Entonces, claro, yo entiendo que esto no nos paga. Es tarea de nosotros que se metan al movimiento social a través del cual su enojo podría tener alguna salida. La juventud es una situación transitoria, en el sentido de que el joven está en contra del tiempo. Yo espero que la adolescencia de Piñera termine de pero ese viejo también estuvo en la situación de pelear contra los viejos. Entonces, el joven, bajo cierto punto de vista, privilegiado porque no tiene compromiso. No tiene que llevarle la comida al hijo, no tiene que esto, etc. No está, es más libre, tiene más espacio, ¿no es cierto? Entonces, tenía más espacio antes del CINCE. Bueno, tenía más espacio antes del pero más comparado con los que tienen más compromiso, en el sentido que se sienten más libres, ¿no es cierto? Y se ponen en muchas situaciones que las personas que a medida que van adquiriendo compromiso con otros y tienen responsabilidad, no están impedidos de hacerlo. Mentalmente uno puede sí tenerla, etcétera, puede imaginar mundo lo que quiera, pero hay una situación real. Yo he estado aquí con estudiantes que dicen, mientras yo estoy aquí en paro, mi padre se está sacando la mugre, y yo llego a mi casa y tengo desayuno y tengo esto y todo. O sea, hay una gran diferencia. Entonces, uno piensa que el gradiente de edades esté representado, porque son visiones, ¿no es cierto? Todas válidas y buenas, ¿no? O sea, incluso yo aprendí de mi profesor, que me inició en el camino de la ciencia, siempre tener grupos con gradientes de edad. Eso es muy sano. Por supuesto. Claro. Esperamos que los constituyentes no hayan estado 24 años en el Parlamento, por ejemplo, y que sean un poco más jóvenes. Preguntas. La letra chica. A mí me queda la duda, es que había cachado, bueno, también en otra charla que dio, habló como de un método que ocuparon en el gobierno de Salvador Allende para nacionalizar el cobre, y quería saber si es que ese método, con ese resquicio del derecho internacional, todavía es vigente para aplicarse a otros bienes naturales. Sí, la doctrina Novoa Monreal se considera hoy día una doctrina de derecho internacional, y cuando hay controversias económicas se puede invocar. Los países que están sumergidos en el neoliberalismo la han olvidado. Ni Cristina Fernández, ni Lula, ni siquiera Chávez invocó la doctrina Novoa Monreal para algunos atentados de la banca transnacional, ¿no es cierto?, que tiene que ver con las ganancias excesivas. Sin embargo, en Ecuador se ha hecho, en Bolivia se ha hecho, ¿no es cierto? Y por eso digo que don Eduardo Noboa debería tener un monumento frente a la moneda, porque debería tener un monumento en la plaza central, ¿no es cierto?, de Arabia Saudita,
porque Arabia Saudita nacionalizó el petróleo invocando la doctrina de los bogados reales. Eso está vigente, pero como estas doctrinas de jurisprudencia no obligatorias. Cuando alguien está en una controversia la puede invocar y tiene un cierto peso, ¿sí? El otro la puede impugnar, no son leyes, ¿sí? Son precedentes jurídicos. Pero ese, al punto al que tú vas, tiene que ver con ahora los contenidos de la Constitución, ¿verdad? Yo creo que la Constitución tiene que hacer posible una ley que permita, la Constitución misma, una ley después que permita derogar las concesiones mineras sin pagar ni un peso de indemnización. Pero actualmente las concesiones mineras no se pueden derogar porque los propios chilenos pusieron como condición pagar una indemnización equivalente a todas las ganancias que la minera habría obtenido. Eso es lo que dice la ley minera chilena. Los propios chilenos le dieron una garantía absoluta al capital transnacional, ¿sí? Por supuesto, no, ese no fui yo. Ese no fue, no. Cuando uno dice los chilenos, se está refiriendo a José Piñera Echenique, ese chileno. Se está refiriendo a un parlamento que tenía 4 personas, que eran los comandantes de la Fuerza Armada. Esos chilenos, ¿entiendes? Y a mí no me pueden decir los chilenos regalaron el cobre, yo no he regalado nada. Aquí hay chilenos que se arrogaron la representación de toda la nación y que le han regalado entre 2005 y 2015 120.000 millones de dólares a las 10 empresas mineras más grandes, que son todas privadas. Si uno saca Codelco, si uno saca la mediana y pequeña minería, las 10 mineras más grandes, extranjeras, ¿sí? Privadas, sacaron entre 2005 y 2015 120.000 millones de dólares de ganancia neta, limpia, después de impuestos, después de depreciación, después de todo, 120.000 millones de dólares netos. Noten que esos son 12.000 millones de dólares al año. Y 12.000 millones de dólares toda la educación y toda la salud que hay en Chile. Y eso se lo regalamos y esa cuestión no va a volver, no le podemos ir a cobrar, devuelvan la plata. ¿Entienden? Y el que hizo posible eso, ¿no es cierto?, con una ley, es José Piñera Echenique, y con las concesiones de hecho, ¿no es cierto?, son 2 personas con nombre y apellido, ¿no? Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos Escobar. El 90% de las inversiones privadas en Chile se hizo durante esos 2 gobiernos, ¿sí? Las inversiones en la gran minería del cobre durante esos 2 gobiernos, no durante el gobierno de Pinochet, ¿sí? Y más encima se dieron estas concesiones con una garantía que, como está dictada por Chile, no podemos quitar. Entonces, ¿qué es lo que he sostenido? Lo que he sostenido es que es necesaria una nueva doctrina, no vamos a real. Hace falta, ¿no? Y lo he dicho, para eso necesitamos a Fernando Atria. Que Fernando Atria, ¿no es cierto?, tenga la prestancia, ¿no es cierto?, la seguridad de Eduardo Novoa Monreal de decir: Chile tiene algo que decirle al planeta. Lo que queremos decirle es lo siguiente: los pueblos no están obligados a pagar las deudas contraídas por gobiernos corruptos. Eso es una doctrina de derecho, tenemos derecho a eso. ¿Por qué? Porque yo no regalé el cobre, lo regaló un gobierno corrupto. Y uno puede mostrar, 20 años después, que las ganancias son excesivas, que los términos de garantía eran excesivos, que el presidente de la República incurrió en corrupción al conceder esas concesiones. Y podemos hacer un juicio ante la Corte Suprema, ¿no es cierto?, y declarar que don Ricardo Lagos Escobar es un corrupto y meterlo preso ahora. Ustedes se dan cuenta, si uno se roba una bicicleta va preso. Y en cambio, si uno le regala 120.000 millones de dólares de todos los chilenos, es un gran estadista. Ustedes se dan cuenta. Una vez que logremos, entre otras cosas, meter preso a Ricardo Lagos, no, por un monto fijo, por un monto. Si no lo estamos metiendo preso porque regaló lo que devolvió el pájaro a los peruanos. No se trata de eso. No, aquí hay un daño al patrimonio nacional, que además es un patrimonio no renovable. No sé si entienden. Y se regaló todos los bosques, y se plantan los bosques de nuevo, ¿no? Pero, bueno, entonces el punto es el siguiente: establecida esa doctrina de derecho internacional, por supuesto que van a reclamar. Y entonces hay que juntarse con 2 o 3 países
con Venezuela, con Ecuador, con Argentina, ¿no es cierto? Si es cierto que Lula es tan progresista, si es cierto que el Frente Amplio Uruguay es tan progresista, juntémonos y hagamos un bloque. No estamos dispuestos a pagar el endeudamiento externo que haya tenido ganancias excesivas. Note que los griegos no pudieron hacerlo. Los griegos hicieron un plebiscito. ¿Pagamos la deuda externa o no la pagamos? Ganaron el plebiscito y tuvieron que negociar la deuda igual. ¿Por qué? Porque un solo país no puede hacer eso. Los griegos necesitaban armar un bloque de países y los rusos son los malos, les ofrecieron apoyo. Junten un bloque de países, nosotros ponemos la bomba atómica detrás y no paguemos. Es como que hubiera vuelto el comunismo, digamos. Los rusos no piensan ser comunistas a esta altura. La idea era que Grecia, España, Portugal, Italia, que están en el mismo hoyo, ¿no? Islandia, que se negó a pagar la deuda, formaron un bloque de países y se negaron a pagar. Ojo, no la deuda, que se negaron a pagar los intereses de la deuda, que capitalizaran los intereses pagados a cuenta de la deuda básica. ¿Se entiende? Porque resulta que estos países ya pagaron la deuda y están pagando por sobre el capital inicial. Los intereses que se están pagando son más que el 100% de la deuda inicial. Y entonces lo que hay que decir es, ¿sabe qué? Nosotros le vamos a dar a ustedes el negocio. Nos prestaron plata, se la devolvemos. Pero se la devolvemos a esta tasa. ¿Qué es la tasa promedio que el capitalismo ha tenido en los últimos 200 años? Todo el resto se descuenta de la deuda básica. ¿Se entiende? Es una cuestión, ni siquiera es comunismo, son las reglas del capitalismo. Son las reglas de un capitalismo mínimamente civilizado. Entonces lo que hay que hacer es derogar las concesiones mineras, no al tiro. Aquí lo que hay que hacer es una política de decisiones muy radicales, con plazos muy prudentes. ¿Se entiende? Hay que derogar el 10% de las concesiones mineras cada año en un plazo de 10 años, para que busquen otro negocio. Hay que pagar.